Es un proyecto que a quien le platicas le inspira. Es un proyecto que a todos nos hubiera encantado tener cuando éramos niños. Que nos hubiera encantado poder crecer en un sistema de igualdad en el que no hay ni una sola presión porque avances en tus conocimientos, ya que eso es parte de tu curiosidad humana. Pues a los niños realmente, bueno, es una conexión con la tierra aquí y más ecológico en la manera en que estamos viviendo nuestras casas de barro, la conexión con el fuego. Em, pero también es eso de darles la libertad a cada niño que realmente puede escoger lo que le interesa al niño. Entonces, no que cada uno está como esforzándole lo que tiene que estudiar, pero realmente que el niño pues sigue su propio interés y desarrolla lo que quiere desarrollar. Y en los momentos que quiere, cuando quiere estudiar la matemática, cuando quiere estudiar el lenguaje o el arte o estar en la naturaleza. Muchas veces nos preguntan que cuánto tiempo tomó hacer esa escuela. Y sería injusto decir que se demoró el tiempo que hicimos la construcción, o incluso que se originó cuando con mi esposa soñamos en crear un modelo así para nuestros hijos. Creo que es más real el que se originó desde que decidimos llevar un estilo de vida de esta manera. Estamos replicando los materiales Montessori por los carpinteros locales y ofreciendo eso a buen precio también a la gente para que puedan empezar de usar las técnicas de Montessori y otras pedagogías alternativas en sus espacios. Y para mí eso es algo muy bonito, que lo que estamos haciendo no nada más va a ser para los 10 a 30 niños que van a participar, o digo 50, 60, 70, pero también para cientos más en las escuelas alrededor de esta región. Entonces eso es algo que pues sí me inspira muchísimo. Algo que es muy importante o muy necesario hoy en día es el dinero, los recursos, porque se transforman. Es la fuente de intercambio que tiene la transformación más absoluta, ¿no? Entonces realmente sí necesitamos dinero, necesitamos fondos para crear una primaria, para terminar el preescolar. Y como no es una forma de educación normal, de estándar, con mesas, sillas y pizarrones, se necesitan cosas, se necesitan talleres, de todo lo que uno pueda imaginarse. De electrónica, de carpintería, de cocina, de huerto, de animales, por supuesto también de las cosas, áreas formales que podemos imaginar. Y todo son cosas, ¿no? Invitamos a todas las personas que se sienten tocados, que se sienten inspirados por crear un mundo con una educación de este tipo, a que se pongan en contacto con nosotros, a que compartan sus conocimientos, a que tengan ganas de aprender también, y que con un solo clic nos puedan apoyar y cambiar las cosas quizá de una vida de un niño, de una vida de una maestra, de una comunidad entera. Esto apenas empieza y queremos que todos sean parte de esta historia.